La comunicación es algo más complejo que simplemente hablar, darse un beso o una palmada en la espalda. La comunicación implica compromiso, amor, sinceridad, respeto. Nuestro tema de hoy, rompiendo las barreras de la incomunicación. Expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que anhelamos. Sin duda esas son las principales trabas que tenemos los seres humanos al momento de comunicarnos. Vamos a conocer a nuestra primera invitada a testimonio. Se trata de Doris Durango. ¿Cómo está, Doris? Por favor, tome asiento. La historia que nos va a contar Doris sin duda se refleja a los 16 años, pero tiene un comienzo mucho antes. Cuéntenos de su infancia, ¿cómo fue? Bueno, la verdad no tuve una infancia así como muy buena porque desde muy pequeña entré al jardín y los profesores vieron en mí la habilidad de danzar. Ellos pidieron permiso a mis padres para que viviera con ellos y ser preparada y representar toda una región del departamento. Pero estaba representando la ciudad donde vivía, ¿no? Y fue un largo tiempo donde más psicológicamente, porque como un niño a la edad de 4 años no lo pueden sacar al escenario así. Todo el tiempo me metían en la mente, tienes que ganar, tienes que ganar, tienes que ganar. Y en esta etapa la relación con sus padres era más de tienes que hacer esto y tienes que hacerlo bien. No había una comunicación así, ¿no recuerda una buena comunicación? No, y siempre miraban era la cara que iba a representar, ¿sí? O sea, no veían el niño, sino el papel que tenía yo que hacer. Entonces tenía que hacerlo bien porque si no quedaba mal la institución, por ejemplo. Y fue una preparación muy fuerte. No podía tener una vida normal, sino más como mecánica. Me cohibían de cosas, me prohibían cosas. Y realmente nunca fui una niña, nunca viví esa niñez. Y cada que dialogábamos entrábamos en choques, porque me daban algo que yo no... ¿Y la comunicación con usted misma? Bueno, ¿cómo estaba eso? Era un vacío interno, no sabía qué necesitaba, pero había mucho dolor, como una depresión, una búsqueda de un yo no sé qué, ni dónde, pero tenía mucha soledad. Y siempre estaba sola. Bien. Hoy estamos rompiendo las barreras de la incomunicación. Conversábamos con Doris sobre su caso en particular. Doris, ¿de qué manera marcó esta situación tan fuerte en su familia de incomunicación? A nivel personal, ¿usted siente que le ha dejado una huella? Pues al comienzo sí le da una huella bastante negativa, ¿no? Porque el dolor que se cultivó no tenía remedio. Sentí que no tenía remedio. Se me llené de estrés, un estrés que descubrí que era psicológico, más creado que... O sea, sí. Y había muchas barreras internas. En la adolescencia no tenía expresión, no podía comunicarme con nada, no sabía ni lo que quería. Por el mismo estrés se cierra uno, no puede pensar, no puede expresarse naturalmente. ¿Y hay algún momento en que finalmente logra conversar con sus padres? Bueno, mi papá dejó el cuerpo, realmente nunca logré romper barreras con él. Él dejó el cuerpo cuando él murió. Su cuerpo para mí fue como un despertar, o sea, me creó un dolor tan grande, pero al mismo tiempo ahora lo veo como una bendición de la vida, porque cuando lo vi ahí sentí que yo tenía que hacer algo y era por mí. Y cuando se enfrentó a su madre, ¿cómo fue el diálogo? ¿Qué pasó? Bueno, cuando ya me enfrenté a ella, sí, ya había encontrado un lugar donde encontré más mi diálogo interno y logré entender lo que yo necesitaba y era una fuerte necesidad espiritual. Esa necesidad que llené en mí, pude enfrentarla a ella y llenarla a ella. Era un vacío muy grande que ella tenía también. ¿Cómo reaccionó? ¿Fue un buen momento? Sí, y ahora son muy buenas amigas porque la entiendo, no espero que ella me entienda, sino le doy lo que ella necesita y automáticamente ella me da lo que necesito sin pedir nada. ¿Usted tiene hermanos, más familia? Somos 6 hermanos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Con ellos sí guardaba relación o no? Sí, porque ellos tuvieron la infancia en casa y
¿A solo usted estuvo un poco separada? Bastante. Fue una ruptura total del hogar. ¿Sí? Y con sus hermanos siempre fue una buena relación, sí había buena comunicación con ellos. Sí, con ellos sí. Pero por lo menos por ese lado pudo tener apoyo. Bueno, por ese lado sí fue, para mí era el lado positivo. Cuando el lado de los adultos era el lado negativo. Cuando me encontraba con los adultos, todo se me iba al piso. Bien, vamos a enriquecer este diálogo dándole la bienvenida a nuestra invitada especial. Se trata de la licenciada Griselda Toya. ¿Qué tal, Griselda? ¿Cómo estás, por favor? Griselda es teóloga ecuménica y además es investigadora en temas esotéricos y ha venido para compartir el tema de hoy. Me gustaría que desarrolle un poco el concepto de qué es la comunicación para entender el problema, qué es la incomunicación. ¿Cómo no? La comunicación básicamente se divide en dos partes, en la comunicación intrapersonal e interpersonal. O sea, una cosa es cuando nos comunicamos con otros y la otra parte es cuando nos comunicamos con nosotros mismos, que es la que normalmente la gente no ve o quizá no tenga el conocimiento adecuado. No nos podemos comunicar con otros si no nos comunicamos con nosotros mismos bien, porque es una cuestión de diálogo interior, es el que nos ayuda a ver cuáles son nuestras razones de vida, nuestro comportamiento humano, y justamente de ahí nos basamos para poder ayudar a los otros, ayudarlos a comprender, ¿verdad? La comunicación entonces pasa primero conmigo para después con los demás. ¿Qué opina del caso de Doris? Ella estuvo distanciada de su familia en infancia y obviamente se provoca un problema muy grave interno porque no logra comunicarse con sus padres. Sí, es importante, pienso que todos este tipo de relatos nos vienen muy bien a todos aquellos que somos padres, para que veamos la importancia de estar en el hogar, de estar con los muchachos, de crear un diálogo desde niños, para que después de grandes, cuando pasan esa etapa de la adolescencia, una etapa tan crítica que todos conocemos, porque simplemente porque es una etapa de cambios, es una etapa natural, hay que tomarla con naturalidad, por lo tanto, pero es una etapa de cambios. En esta etapa de cambios los muchachos buscan una libertad para la que no siempre están preparados. Como no están preparados para esa libertad, los padres lo sentimos internamente y eso crea muchas veces un choque en el diálogo, un choque en la comunicación. Pero cuando hay una buena comunicación desde niños, pues las cosas se siguen dando. Los padres le temen mucho hoy en día a la adolescencia, le tememos, y quizá deberíamos recordar que las virtudes que les damos desde niños, las virtudes no se pierden. Podrán tener cambios no solo físicos, o sea, no solo externos, sino también en el carácter, como suele suceder en la adolescencia, en la que a veces suelen ser hasta irónicos con nosotros, pero nunca pierden las virtudes, y esas virtudes son las que debemos desarrollar desde niños. Intuyo que muchas veces los padres podemos sentir temor de abordar a nuestros hijos, podemos saber cómo enfrentar un problema que de pronto se pueda presentar. Tal vez será necesario que el joven asuma con valentía y dar ese primer paso para romper la barrera y lograr la comunicación. ¿O quién da el primer paso? Lo ideal sería que lo vieran los padres, que el ambiente siempre haya estado preparado como para que ellos sintieran no a nosotros como extraños, sino como amigos, como lo que realmente debemos hacer. Cuando la relación padre-hijos se basa en la amistad, es mucho más fácil la comunicación. Para hablar con los muchachos es muy importante mantener la misma frecuencia. Eso significa escucharlos aún en los momentos o en los actos que por ahí no nos agradan mucho. Nos tenemos a veces que aguantar que se vistan de manera que no nos gusta. También tenemos que soportar un tipo de música en la casa que muchas veces pensamos ¿y esto qué es? Comentarios, un vocabulario nuevo, un montón de otras cosas, esa parte sarcástica que suelen tener ellos. Todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender como amigos, pues cuando uno ama realmente a un amigo, lo comprende más allá de que la razón te dé o no te dé. Ojalá, Doris, en todo caso, que en algún momento en el silencio, en su cuarto, en la parte donde usted considere pertinente, logre ese contacto, esa comunicación, porque sin duda le va a restablecer el ánimo. Ahora, es importante también darles a conocer qué es lo que nos puede dar la comunicación neurolingüística. En un momento lo vamos a saber. Y ahora les damos a conocer nuestro primer ingrediente. El primer ingrediente nos dice, sintonízate con la frecuencia de los otros. Es ahí donde se inicia la comunicación. Nuestro tema de hoy, rompiendo las barreras de la incomunicación. Quisiera saber si es que existen métodos, estrategias para justamente esto, cómo romper las barreras que produce la incomunicación. Básicamente los que les decía hoy, ponernos en la misma frecuencia del otro, ¿verdad?
Eso es importantísimo, crear el medio como para que podamos hablar tranquilos. Y para cuando se da en el caso como anterior que manejamos de padres a hijos, fundamentalmente hablar, pero sí hablar seguros de que nosotros dimos un buen ejemplo, ¿verdad? Crear un ejemplo que a ellos les dé y que puedan decirte, bueno, si tú te has comportado así y me estás hablando así es porque así me debo actuar yo y debo comportarme así. Eso es muy importante porque si no creamos lo que los muchachos llaman coherencia, si no es coherente, nada les viene bien. Entonces, cuando nosotros podemos hablar con coherencia, ellos nos entienden. Hablar entonces en un lenguaje común al de ellos, con coherencia, siempre con amor, con respeto, tratando no de imponer ideas, sino de razonar juntos ideas. Eso es muy importante. Ahora, si el joven no encuentra diálogo con sus padres, lo más frecuente es que vaya a encontrarlo con sus amigos. Sí, esa es la idea, de que lo busquen con los amigos, por eso hay que estar tan atentos a ver con quién andas y te diré cómo eres. Que es quizá una de las partes, esa sí que es una parte bien difícil, porque salen de la casa y ahora, ¿qué pasó? Pero bueno, creo que también tenemos que tener confianza en ellos, y esa confianza se basa en la educación que antes les hemos dado. Como les decía hoy, dedicarles tiempo, nosotros debemos estar en casa, que para ellos no seamos extraños, hablar de cosas comunes, compartir salidas, compartir excursiones, compras. Todo eso hace que de alguna manera ellos no nos vean como un ser aparte, sino como un ser en conjunto. Muchas veces la gente me pregunta, ¿y qué sucede en el caso de la comunicación cuando hay padres separados? Bueno, pues cuando hay padres separados hay que quizá prestar un poquito más de atención, pero demostrarles de que el divorcio puede ser de alguna manera un mal, pero no un mal mayor. O sea, que sepan que lo peor sería el que todos nos sintamos muy mal en casa y que con hipocresía aún estemos juntos. Porque ellos esa hipocresía la sienten porque especialmente tanto los niños como los adolescentes son muy sensibles a los sentimientos y bueno, se percatan de todo aún aquello que creemos que disimulamos muy bien. Y este tema precisamente es el que vamos a dialogar con nuestro siguiente invitado. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Fabricio Pareja. Fabricio, bienvenido, por favor, toma asiento. La historia de Fabricio empieza a los 9 años. Él hace un viaje, entiendo, al exterior, y cuando regresa, algo ha sucedido en su casa. ¿Qué? Bueno, a mi retorno de un viaje totalmente inesperado, llegué a tener otro encuentro inesperado. Llegué y en mi casa el aire acondicionado donde debía estar no estaba, hay un teléfono que estaba ahí, no existía ahora ya, radiola, etcétera, y más allá de objetos materiales, me encontré con la falta de mi padre, no estaba ahí, me encontré solo y sin explicaciones. ¿Y ante esa situación pediste alguna explicación o no? ¿Qué pasó? Bueno, simplemente no me dieron explicaciones concretas, sino tu papá se fue y no llegó una explicación más profunda del tema. ¿Sí? Luego, a medida que pasa el tiempo, esto ocurrió a los 9 años, ¿no? Correcto. ¿Cómo recuerdas luego tu infancia, la adolescencia? ¿Hubo facilidad para comunicarte con tu madre y con tu padre? Bueno, el tema mismo de la separación y posterior divorcio fue muy difícil de llevarlo, de montar el tema. Fueron casi 5 años o 6 años que el tema no se tocaba, era prácticamente una regla de no hablarlo ni de no discutirlo, y justamente tenía que prácticamente descubrirlo por mí mismo. Fue una época muy dura y muy difícil, una época de incomunicación total en cuanto a algo que nos afectaba a todos en la casa por igual, porque mi madre también tuvo su dolor y mis hermanos también lo tuvieron. Pero en el caso particular mío, tuve que desarrollar fórmulas internas para poder lograr una mejor comprensión del medio ambiente. ¿Con tu padre tampoco te comunicabas bien? No, con ninguno de los dos. En una ocasión le dije a mi papá, bueno, ¿y cuándo tú volverías a la casa? Creo que al poco tiempo, casi un año. Él simplemente me dijo, eso hay que verlo. No es nada. Es evidente, Griselda, que mantener algo callado, oculto, que no se toque el tema, no es lo más conveniente. No, para nada, porque además, especialmente cuando hay niños, ellos crean un mundo, un universo totalmente diferente, con ideas, inclusive con expectativas, como en tu caso, ¿verdad? Que claramente había tenido una expectativa diciendo, bueno, quizá papá vuelva algún día, y probablemente tu papá desde el primer día que se fue ya pensaba no volver nunca más.
Es muy importante sentarnos y hablar con toda la familia en estos casos. En realidad deberíamos aprender a hablar desde siempre para que cuando haya un caso difícil no nos cueste tanto el hablar. El problema es que, ¿cómo hacemos para hablar con un chico algo que no hemos podido hablar con nosotros mismos? Entonces, en esos casos, bueno, pues la terapia personal, la terapia psicológica, que me puede llevar a romper barreras conmigo misma, obviamente me va a ayudar a romper las barreras con los demás. Hay casos específicos en los que se necesita ayuda. Me gustaría compartir una experiencia personal en este aspecto. Cuando mis padres se divorciaron, más bien mis padres optaron por reunir a todos los hermanos, que éramos 4, y mi padre nos dijo: tu mamá y yo nos llevamos bien, de manera que vamos a separarnos. Yo era muy pequeñito, realmente casi no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo a todos mis hermanos llorando. Me pregunto si es también lo más idóneo, ¿no? Bueno, pienso que sí, que hay que hablarlo igual, a como sea. Especialmente porque cuando la vida te da limón, tenés que aprender a tomar limonada, ¿sabes? Entonces, decir esto no está, no es así, creo que no es lo correcto. Me parece bárbara la sinceridad. Yo opto por la sinceridad siempre, porque me parece que es la mejor forma de que todos podamos salir adelante. Yo sé que cuando los padres se divorcian, porque a mí también me sucedió, crea una ruptura en nosotros que nos queda para siempre. Pero de esas rupturas podemos aprender. ¿Y qué tal si podemos? Esa es la misma ruptura que nos ayuda a que nosotros tengamos una mejor relación con nuestros hijos, ¿no? ¿Recibieron algún tipo de ayuda a nivel profesional para superar este problema o simplemente tuviste tú que por tu cuenta tratar de superarlo? Bueno, muchos años después, digamos, un día me pregunté, bueno, ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Iniciativa propia, lo conversé algo con mi madre y ella pensó lo más adecuado en enviarme donde un psicólogo y entonces conversarlo, pero habían pasado 5 años, yo creo que el daño ya estaba hecho. Pero es una buena estrategia también recurrir a un profesional. Sí, es una buena estrategia porque a veces tienen las palabras claves que a nosotros nos faltan en el momento adecuado. Y porque, bueno, en definitiva somos seres humanos, seres sociables, que justamente buscamos la otra persona para que venga y nos diga nuestros errores. Le pregunté a Doris hace un momento, Fabricio, si le había marcado este problema. En tu caso, ¿sientes que ha dejado una huella la incomunicación? Sí, una huella de que aprender. Y me ha servido, yo creo que fue una dificultad a vencer, y fue difícil, pero la he logrado y nunca me he olvidado de que hay que guardar un flujo de comunicación. Y sin duda, ¿tiene familia? Sí, pareja. Tengo mi esposa y... Sin duda que la relación con tus hijos será diferente, me imagino. Sí. Y hay una lección, sin duda. ¿Cómo no? Yo creo que las dificultades son para superarse. Me gustaría hacerle una pregunta a los dos, y es si es que existe la posibilidad de estar incomunicados con nosotros mismos. Es imposible. Siempre estamos comunicados con nosotros mismos. Que estemos comunicados mejor o peor, que tengamos mayor o menor diálogo, pero siempre con nuestra esencia, porque somos nosotros. Nosotros somos alma, mente, un poco de cuerpo físico. O sea, somos mucho más, somos una energía. Y si no hubiese comunicación entre nuestras células vitales, no habría comunicación entre nosotros, no existiríamos. Somos un conjunto comunicado en una armonía perfecta. Por eso es muy importante que dialoguemos con nosotros mismos, con sinceridad, con respeto y que nos amemos aún con nuestros defectos. ¿Y tú lograste hacerlo, Fabricio? ¿Pudiste comunicarte contigo mismo en esos momentos difíciles? Sí, naturalmente uno comienza y el resultado de las experiencias de uno son qué es lo que sucedió, qué pasó y internamente la comunicación no siempre siendo la más efectiva, pero sí, logré comunicarme conmigo mismo y cuestionarme mucho también. Bien, en este segmento creo que ya hemos conocido 2 casos interesantes sobre cómo afecta la incomunicación en el plano familiar. Más adelante tendremos algunas técnicas o ideas neurolingüísticas para mejorar nuestra comunicación. Ahora es tiempo de darles a conocer nuestro segundo ingrediente. El segundo ingrediente plantea que nos atrevamos a vencer nuestros temores, cambiando esos pensamientos que nos dicen que no vale la pena comunicarnos. Hoy estamos hablando de romper las barreras de la incomunicación. De inmediato vamos a escuchar a nuestro público aquí en el estudio, ¿sí? Yo quisiera saber si una persona comunicativa puede volverse incomunicativa de repente y si esto sea por qué. En el caso de una persona comunicativa,
que le haya pasado algo así, que haya tenido un cambio brusco con la parte de comunicación, por algo será, por algo fuerte, generalmente un shock psicológico de algo que le ocurrió y quizá no quiera aceptarlo, entonces está como creando un nuevo mundo para después volver a retomar y poder comunicarse perfectamente. Eso requiere un tiempo y una observación de quienes nos rodean en forma directa, porque cuando se producen esos cambios bruscos es porque también está cambiando la persona. Entonces hay que tratarlo en forma diferente, o sea, requiere otra comunicación, otro diálogo, otro entendimiento. La siguiente pregunta para los dos invitados testimonios. Ustedes dijeron que sí, que les había quedado alguna marca por todo este problema. ¿Actualmente sienten la facilidad para expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren, lo dicen fácilmente o todavía tienen algo guardado? Fabricio. Bueno, en mi caso particular, yo he logrado desarrollar una buena expresión de lo que yo siento y pienso. Sin embargo, hay primero como un diálogo interno conmigo mismo para luego poderlo expresar. Hay una cierta tendencia a tener un poco lento el mensaje, pero al final efectivo en todo caso. Primero lo procesas y luego... Correcto, primero tengo que procesarlo. ¿Y por qué? ¿Sientes tal vez temor de abrirte así de buenas a primeras? No, como que a veces hay que analizarlo un poco, como que tengo que, no sé, es algo interno que no podría explicar y que siento la necesidad de como analizarlo un poco y luego entonces lo hago. Son procesos que duran tal vez un par de segundos en ciertas cosas muy sencillas y en cosas un poco más complejas me toma un poquito más de tiempo. Doris. Bueno, la verdad, para hablar de lo que me sucedió en mi pasado, no tengo barreras y me gustaría poder ayudar a la gente de acuerdo a la experiencia que logré obtener de esa dificultad. ¿Sí? O sea, salí de ahí, ahorita me siento libre porque es una atadura muy grande no poder uno comunicarse con uno mismo. Rompí las barreras internas y me gustaría ayudar a la gente a que rompa sus barreras también. ¿Y este preproceso que utiliza Fabricio es un mecanismo positivo para que se sienta bien con él mismo o debería romper eso también? No, para nada. Es un mecanismo muy importante que todos deberíamos tener, como dice el proverbio chino, piensa 3 veces primero antes de hablar. Y para eso nada mejor que mirar a la naturaleza, pues nosotros tenemos 2 orejas y una sola boca. La razón de tener 2 orejas y una sola boca es para que aprendamos primero a escuchar, procesar y después hablar. Bien, vamos a darle la bienvenida a este set a nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero Bernardo Bora. ¿Qué tal? Además de astrólogo, se trata del ingeniero de una persona que sabe sobre las técnicas de programación neurolingüística. ¿En qué consiste esto? La programación neurolingüística es un modelo de la mente. Y este modelo justamente se desarrolló modelando, si vale la redundancia, a comunicadores que lograban resultados excelentes en sus trabajos, especialmente terapéuticos. Realmente el modelo de la PNL o programación neurolingüística resultó de modelar a 3 terapeutas que se notaba que conseguían resultados fuera de lo común por la manera en que se comunicaban justamente, y muchos de los patrones de la PNL se han tomado de cómo esta gente hacía la comunicación terapéutica con sus clientes. A su juicio, ¿cuál es el concepto que usted tiene de incomunicación? Yo diría que incomunicación es justamente cuando cada persona se refugia en su propio modelo del mundo y cree que tiene la razón y supone erróneamente que todas las demás personas deberían ver la vida o una determinada situación de la misma forma en que uno lo ve. Bien, hasta ahora hemos escuchado la teoría de cómo mejorar la comunicación. En un momento tendremos la técnica para que usted en casa vaya desarrollando y mejore la comunicación. Es momento de darles a conocer nuestro tercer ingrediente. El tercer ingrediente es hablar de cosas comunes y compartir momentos que ambos disfrutemos. Todo el universo se comunica con nosotros. La naturaleza nos habla de su fuerza, de su color, de su abundancia. Si quieres tener una buena comunicación, debes sintonizarte con el otro. Con mucha frecuencia siento que el mundo está viviendo un diálogo de sordos, donde la incomunicación pretende reinar. Y es que bajo el ruido de la ciudad se esconde un desierto, que no podemos ver, pero que en cambio sí sentimos.
pues nos afecta con su rigor. Es un desierto que carece de vida, árido de emociones positivas. Puedo palpar la indiferencia de la gente en los vientos helados de la noche desértica. Y durante el día siento la sofocación, la insolación. Veo que el sol es como esa agobiante presión social que me exprime y me deshidrata. Siento en la espalda las puñaladas de la crítica malsana, como si fueran víboras que se deslizan en medio del silencio, buscando el momento de atacar. Y en medio de este desierto de incomunicación, me vienen las palabras de antiguos sabios, que me recuerdan que los sentidos no son más que una ilusión, y nuestra mente racional es el gran hereje, pues nos separa de la esencia de las cosas, de nuestra propia vida, y por ende nos aísla de los demás. No somos capaces de ver más allá de lo evidente, más allá de las palabras. Tomamos el lenguaje como herramienta del malentendido o del egoísmo. Y por eso solo escuchamos palabras huecas, que no logran comunicarnos las vivencias de otros. Nuestra mente racional no alcanza a comprender el lenguaje puro del espíritu, de la esencia que la vida nos quiere comunicar. Por eso los chamanes nos enseñan que la naturaleza nos habla y que debemos escucharla. Debemos aprender a captar sus señales de vida. Nos dicen que la montaña tiene espíritu, que posee una fuerza capaz de comunicarnos, una esencia que se expande. La montaña nos da todo, vegetación, alimento, y nos hace partícipes de su fuerza. El espíritu del sol nos habla también su idioma, un idioma de calor, libre del concepto del bien y del mal, simplemente nos abraza. El viento, siempre presente, fecunda la tierra y siempre sopla, porque su esencia es dar. La naturaleza nos brinda su ejemplo de comunicación, de esa unión que se establece entre sus elementos de tal manera que se crea un conjunto de vida armónico. La naturaleza nos brinda su ejemplo de comunicación, de esa unión que establece entre sus elementos, creando un conjunto de vida armónico, libre de egoísmo, de mentira o autodestrucción. Escuchemos lo que nos dice el sonido de nuestro silencio interior. He ahí algunas pistas muy importantes para mejorar nuestra comunicación. Primero, escuchar, y sin duda un viaje a la naturaleza nos va a ayudar muchísimo. Vamos a escuchar también a nuestro público con algunas preguntas, ¿sí? Sí, yo quería saber cómo es posible mejorar una comunicación con una pareja que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, a tal punto que se hace difícil sentarse a dialogar sin discutir, sin empezar a discutir y pelearse y terminar mal. Básicamente ahí entra también el amor. El amor es una energía que no se gasta en el universo. Lo que sí se gasta con el tiempo es la pareja, que es lo que une a ese amor entre dos personas. Cuando entra el estado de incomunicación entre los cónyuges, hay que tener mucho cuidado, porque yo siempre opino que el matrimonio es un florero de un cristal muy frágil, que luego que se rompe, difícilmente lo puedas pegar sin que pierda agua por algún lado. Eso te diría que traten los dos con amor, con sinceridad, empezar de nuevo, sabiendo que siempre tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Vamos a escuchar otra inquietud. Bueno, el problema de la incomunicación se basa específicamente en la personalidad del ser humano o en la atmósfera en que se desarrolla este ser humano, o ambas. Es de ambas, porque nosotros somos el producto de lo que nos rodea y de nosotros mismos. El comportamiento humano básicamente es lo que nosotros sentimos, lo que nosotros aportamos y además lo que nos rodea. Tu actitud no es la misma frente a jóvenes de tu edad, a personas mayores o ante niños. Nuestro comportamiento humano está básicamente sometido a las actitudes, y las actitudes están sometidas al medio que lo rodean. Hay mucha gente que es que tiene mucha prudencia para hablar, como que no se atreven a decir las palabras tal cual son porque tienen miedo de herir. Es decir, mi pregunta es si hay que ser totalmente francos en la comunicación o hay que siempre medir las consecuencias de cada palabra que uno dice. Hay que medirlas. Hay que medir las dos cosas, o sea, las dos cosas. El problema es que hay veces que hay cosas que decir y las personas no las dicen porque tienen temor a herir. Aquí hay una confusión normalmente en esto. La gente dice hay que ser honesto y se trata de ser como brutalmente franco. Claro.
no se trata de expresar sin miramientos lo que uno siente. Es decir, está bien que se comunique lo que uno siente, pero tenemos que respetar a la otra persona. Además, una sonrisa a veces puede alcanzar para uno decir algo y decirlo bien. Además hay formas en las técnicas de comunicación de hacer que esto sea más fácil, ¿no? Si yo necesito señalarle a una persona una cosa y empiezo haciendo acusaciones, juicios o evaluaciones, lo que va a ocurrir es lo que nos pasa a todos. Nos defendemos y a su vez contraatacamos. Pero, por ejemplo, hay una técnica muy sencilla de manejar este tipo de cosas y es describir lo que está ocurriendo. Describir lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si yo digo en este momento que tú estás ahí parado y tienes el micrófono a tu espalda y tienes otro micrófono aquí y me estás mirando, estoy haciendo una descripción. Nadie se pondrá defensivo respecto a eso. Si yo hago evaluaciones, juicios o críticas, la persona se va a sentir atacada, como nos ocurre a todos, y a su vez va a contraatacar. Entonces, mucha gente, como no sabe hacerlo, o se calla y se lo guarda, en donde se fermenta. En el caso de una relación de pareja eso es tremendo, por ejemplo, o en su defecto lo avienta tal como le sale y daña a la otra persona, que tampoco es la idea. Griselda, ¿es posible comunicarse con el universo? Claro que sí. Debemos comunicarnos con el universo, debemos tratar de ser sensibles y poder comunicarnos. Lo que tú decías hoy al principio de este bloque, un viaje a la naturaleza es algo muy, muy importante realmente. Eso nos sensibiliza con la naturaleza, nos sensibiliza, al sensibilizarnos con la creación, pues no tenemos más remedio que sensibilizarnos con el creador. De alguna manera así nos estamos comunicando con el universo. Y recuerden que el universo que nos rodea forma parte de la comunicación que nosotros tengamos con nosotros mismos. Bernardo, nos gustaría conocer en qué consiste la técnica que nos vas a mostrar y para qué sirve. Ok, esta es una técnica que sirve básicamente para poder apreciar el punto de vista de la otra persona. Alguien decía que cuando tenía una diferencia de puntos de vista, él consideraba el punto de vista propio y el equivocado, ¿no? Normalmente siempre tendemos a pensar de esa forma, que nosotros estamos en lo correcto y la otra persona está equivocada. Pero esta técnica que se llama de las posiciones perceptuales nos ayuda a ponernos prácticamente en la posición de la otra persona y a apreciar lo que está ocurriendo. Adelante, por favor. Muy bien. Ok, entonces lo que quisiera es que por favor se pongan cómodos. Entonces, recuerden alguna discusión o algún malentendido con la otra persona. Y quiero que la primera cosa que hagan es que simplemente observen a la otra persona lo que ustedes le están diciendo. Escuchen lo que le están diciendo ustedes a la otra persona. Ustedes ven a la otra persona. Escuchen bien todo lo que se dice y todo lo que ocurre. Están viendo el incidente desde su propia perspectiva. Esta es la perspectiva que ustedes ya tienen. Aquí realmente no hay nada nuevo. Ahora lo que quiero es que se imaginen que ustedes se transportan a la posición de la otra persona, que se ponen físicamente al lado de la otra persona. Y desde ahí se miran a ustedes mismos. Vean sus gestos, sus manerismos. Y vayan viendo qué factores han pasado por alto en esa situación. Ahora que la pueden ver desde el punto de vista de la otra persona. Ahora sepárense y observen a las dos personas que están ahí como en un escenario, que ustedes están observándose, a ustedes mismos y a la otra persona, y vuelvan a escuchar y vuelvan a ver todo el incidente, vuelvan a revisar todo el evento, de principio a fin, desde esta nueva perspectiva. Esta perspectiva se llama la perspectiva de la sabiduría, porque permite observar, en este caso, los dos lados del desacuerdo de una forma imparcial. Cuando hayan completado eso, vayan abriendo los ojos despacio. Muy bien, vamos a escuchar algunos comentarios de las personas que han participado en este ejercicio. ¿Usted qué ha sentido? ¿Ha podido visualizar lo que se le ha explicado en el ejercicio? Sí. ¿Y qué experiencia, cómo ha sido para usted? Y no se saca nada bueno de una discusión así tan alterada. Y en el plano espiritual, porque ya estamos concluyendo y me gustaría
que usted destaque la importancia de la comunicación. ¿Cuál sería, a su juicio? Cómo no, primero que nada quería, viendo el tema sobre la comunicación en el diálogo, quería recordarles que por favor tengan en cuenta del don divino que tenemos al hablar y que la palabra bien dirigida se transforma en lo que realmente es el don de crear. Todo aquello que nosotros decimos tarde o temprano en algún plano se crea y luego de alguna manera se sucede en el plano físico. Nuestro don de creación a través del verbo es muy importante. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto estamos hechos de la misma esencia, el Creador habló para crear. Nosotros deberíamos tomar conciencia de que al hablar también creamos y que, bueno, de alguna forma la comunicación es muy importante para la felicidad del individuo. Ser felices es nuestra mayor meta, y eso es lo que debemos tratar de lograr siempre. Y por si no lo saben, lamentablemente la felicidad no pasa por las cosas físicas que podamos tener, por aquello que nos rodea. La comunicación y la felicidad pasa exclusivamente por ese religamiento, por esa comunicación, esa comunión que nosotros tenemos con Dios. Cuando el hombre logra su comunicación, su comunión con Dios, la felicidad plena le llega para siempre. Yo quiero agradecerles a los dos por haber estado en este programa, por haber participado y darnos tantas ideas positivas sobre cómo desarrollar positivamente la comunicación. En un momento les damos a conocer nuestra receta, estén atentos. Y ahora nuestro cuarto ingrediente, este es: cuando estás en desacuerdo debes distanciarte del evento y apreciarlo desde ese punto de vista. Hoy hemos hablado de la incomunicación y este programa nos ha enseñado a ser humildes, a dar el primer paso. La recompensa será enorme, anímese y disfrute los ingredientes de nuestra receta. El primer ingrediente nos dice: sintonízate con la frecuencia de los otros. Es ahí donde se inicia la comunicación. El segundo ingrediente plantea que nos atrevamos a vencer nuestros temores, cambiando esos pensamientos que nos dicen que no vale la pena comunicarnos. El tercer ingrediente es hablar de cosas comunes y compartir momentos que ambos disfrutemos. El cuarto y último ingrediente de nuestra receta nos dice que cuando estás en desacuerdo debes distanciarte del evento y apreciarlo desde ese punto de vista. Y bien, ahora es su turno. Construya su propia experiencia, transforme su vida. Usted puede. Luche por vivir en armonía y hacer realidad las recetas para el alma. Hasta la próxima.